disponibles, van a estar todas las preguntas para el parcial del día jueves, ¿ya? Bueno, rotura prematura de membranas, el tema, ¿no? Vamos a empezar por las funciones principales que tienen las membranas en protección a lo que es el producto, ¿no? El embarazo. Entre ellas se destacan ¿quiénes? Primero se destacan que tiene una función de síntesis y secreción de moléculas, recepción de señales hormonales materno-fetales participando en el inicio del trabajo de parto, homeostasis y metabolismo del líquido amniótico, protección frente a infecciones, permitir el desarrollo pulmonar y de extremidades fetales, preservando temperatura y protección ante traumatismos abdominales maternos. En sí, tiene una amplias funciones las membranas que envuelven al producto durante las 39 semanas de gestación. Ya entonces, las principales funciones que tienen las membranas corioamnióticas. ¿Y cuál es la definición de la rotura prematura de membranas? La solución de continuidad o pérdida de la integridad de las membranas corioamnióticas antes de iniciar el trabajo de parto. En sí, antes de la semana 37 se denomina un RPM pretérmino. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que saber es que se va a iniciar o es una solución de continuidad o pérdida de la integridad de las membranas corioamnióticas antes del inicio del trabajo de parto. Otras definiciones nos habla que el periodo de latencia es el periodo que transcurre desde la rotura prematura de membranas hasta el momento del parto. Podríamos poner un ejemplo de que haya una rotura prematura de membranas a las 36 semanas sin inicio de trabajo de parto. Entonces, ese tiempo que transcurre entre la rotura prematura de membranas y después de la rotura prematura de membranas, a tiempo se llama periodo de latencia. ¿Ya? Y periodo prolongado, ya vamos cuando el RPM supera las 24 horas. Entonces, el periodo de latencia va a llegar tal vez en un momento dado a un periodo prolongado de rotura prematura de membranas. Este periodo de latencia puede ser, bueno, iniciando, se rompe las membranas sin iniciar el trabajo de parto y en 2 o 3 o 4 horas se inicia el trabajo de parto, que son las contracciones uterinas más las modificaciones cervicales, y ese periodo que transcurre entre la rotura prematura de membranas y el inicio del trabajo de parto, o sea, cuando ya hay contracciones y cuando ya hay modificaciones cervicales, puede prolongarse a 24 horas, que ya sería un periodo prolongado. Entonces, esas definiciones también van a entrar al examen. Entonces, ¿cómo clasificamos la rotura prematura de membrana? Tenemos un RPM a término, que es después de las 3 de gestación. Un RPM pretérmino, que es antes de las 37 semanas de gestaciones, cerca del término. ¿Ya? El RPM previable es la ruptura prematura de membranas en gestaciones menores de 23 semanas. Ya, estas son las que no van a llegar a un embarazo a término. Y la podemos denominar como RPM previable. El RPM lejos del término es una ruptura prematura de membranas en las semanas de gestación de 24 a 32 semanas. Y el RPM cerca del término, estamos hablando de la ruptura prematura de membranas entre las semanas 33 a 36 semanas de gestación. Ya, aquí tenemos otro cuadro donde nos habla igual cercano al término, lejos del término y previable en el segundo trimestre. 32, 33, de 30 a 36 semanas. La sobrevida es alta del recién nacido,
Y la morbilidad severa es baja, ¿no? No hay una del producto ni de la madre. En cuanto a lo que es lejos del término, el límite de la viabilidad hasta las 32 semanas de gestación tiene un alto riesgo de mortalidad perinatal. El manejo conservador, beneficio significativo. Y el límite de la viabilidad, la mortalidad fetal es muy alta. El pronóstico neonatal es muy malo y el nacimiento inmediato letal para el producto. No va vientre de su madre. Entonces, esa es la subdivisión de lo que son el RPM, pretérmino, cercano al término, lejos del término y previable o del segundo trimestre. En cuanto a la epidemiología, se presenta en 3% de los embarazos se responde de una tercera parte de los nacimientos pretérminos. Es causa importante de amor segundo trimestre. Existe el riesgo de corioamionitis en un 13 a un 60%, un desprendimiento prematuro de placenta no inserta en un 4 a un 12% y compresión del cordón umbilical debido al oligohidravios, ¿no? Hay ganas del útero por presentar un RPM pretérmino, ¿no? Ya puede ser, en este caso daríamos un RPM previable en el segundo trimestre, que no va a llegar a un término adecuado. Y si esperamos mucho tiempo, esta infección puede llegar hasta un 60%, que puede infectarse ese útero, esas membranas, y tener una infección muy fulminante para la madre, y también llegar a una mortalidad en las mamás. ¿Ya? Hay desprendimiento de placenta normoinserta y también hay una compresión del cordón umbilical debido al poco líquido que existe en la cavidad uterina por la rotura prematura. Y el riesgo de recurrencia de RPM prolongado es del 16 al 32%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que nos va a llevar a tener esta rotura prematura de membranas? Bueno, son infecciones de transmisión sexual, pacientes que todavía practican estando embarazadas entre las semanas 10, 12, 20, 25 semanas, todavía practican o tener relaciones sexuales durante su embarazo, es un factor de riesgo para producir una rotura prematura de membranas. Infecciones de vías urinarias, importante, siempre pedir en un control prenatal a nuestras pacientes un examen general de orina o en todo caso un urocultivo más antibiograma. Y ya el índice de masa corporal es bajo en algunas pacientes, que es un factor de riesgo. El tabaquismo, el parto pretérmino previo, que hayan tenido un parto pretérmino previo en un embarazo anterior, distensión uterina por polidramios o embarazos múltiples. Ya los embarazos múltiples o los polidramios, la polidramios es el aumento de la cantidad de líquido amniótico fuera de lo normal, o embarazos múltiples llevan por distensión a hacer una rotura prematura de membranas. Generalmente los embarazos múltiples nacen entre las 36 y 37 semanas por esa distensión que tiene el útero, ¿no? Y se produce una rotura prematura de membranas. Bueno, el nivel socioeconómico es bajo. Conización cervical, cerclaje cervical, amniocentesis son procedimientos que pueden conllevar a una rotura prematura de membrana. La conización cervical por tener un problema de lesión intraepitelial de bajo alto grado, son los NIC1, NIC2 o NIC3, se realiza una conización, se acorta el cuello y pues bueno, se puede romper las membranas. El cerclaje cervical, bueno, pacientes por conización cervical, se realizan cerclaje cervical. ¿Qué es el cerclaje cervical? Es una sutura a nivel del cuello uterino para
evitar los partos pretérminos, pero puede conllevar a producirnos una rotura prematura de membranas. La amniocentesis, ¿en qué casos hacemos amniocentesis? Para poder realizar o diagramas para sacar líquido amniótico, y es un estudio genético cuando tenemos marcadores ecográficos, marcadores bioquímicos que nos salgan de algún síndrome de los pares genéticos, como el par 21, el par 13. Entonces, en algunos casos hacemos amniocentesis, que no está muy recomendado porque puede llegar a producir lo que son las rupturas prematuras de membranas. Deficiencias nutricionales de cobre y de ácido ascórbico es también importante. El sangrado vaginal del segundo o tercer trimestre del embarazo también son factores de riesgo. Bueno, y las causas infecciosas, que son una de las más importantes para tener este tipo de patologías en una mujer embarazada, son estas, ¿no? La rotura prematura de membranas pretérmino se asocia en un 30% de casos con cultivos positivos, los gérmenes más comúnmente aislados de la cavidad amniótica en pacientes con RPM pretérmino son, perdón, lo que es el ureoplasma ureaticum, el mycoplasma hominis, el Streptococcus agalactiae, la Gardnerella vaginalis y la Fusobacterium, ¿no? Entonces son las bacterias que son aisladas en los cultivos que se realiza de líquido amniótico y son las causas infecciosas que producen la rotura prematura de membranas. Bueno, la fisiopatología del RPM es un fenómeno multifactorial. La infección diagnosticada con cultivo de líquido amniótico positivo es factor causal de RPM en el 36 al 50% de los casos. Esto es lo que estamos hablando, es del 36 al 50% de los casos. Produce ruptura prematura de membrana. La vía más común es la ascendente, a través del paso de microorganismos patógenos desde la vagina o cervix hacia la decidua, corio, amnios, cavidad amniótica y feto. ¿Ya? La vía más común es ascendente, o sea, en relaciones sexuales, en infecciones de transmisión del tracto urinario, pueden ir ascendiendo por la vagina, llegan al cervix, se introducen en la cavidad uterina, llegan al corio, a la decidua, al corio, al amnios y también a la cavidad amniótica y al feto, ¿no? Y nos produce una infección. Entonces, es la vía más común de una rotura prematura de membranas por infección. Otra vía de infección son hematógenas desde cavidad peritoneal, amniocentesis y los traumatismos, ¿no? Pacientes que se caen de su propia altura y van directamente al piso del abdomen, pueden producirse lo que es por compresión y por distensión, una rotura prematura de membranas. Bueno, la fisiopatología, todo lo que acabamos de hablar, ahí va a haber un aumento de interleucinas, se activa la síntesis de prostaglandinas, ¿ya? Prostaglandinas son las que van a producir las contracciones y por vía de las metaloproteinasas. Favorece la quimiotaxis y activación de leucocitos al sitio de infección, liberando colagenasas, aumento de calcio celular, daño del ADN y posteriormente el daño de las membranas. Va a haber la producción de interleucina 1, beta, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Esto activa la apoptosis en las membranas, desencadenando la rotura prematura de membranas. Otro factor predisponente es la distensión de las membranas fetales, donde se producirá elevación de la interleucina 8 y de la oxitocina, llamada factor amplificador de las células pre-beta. Entonces, esas son la fisiopatología de la rotura prematura de membranas. Bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos?
o diagnosticamos la rotura prematura de membranas. Primero la anamnesis, la mamá o la gestante llega a nuestros consultorios o a la emergencia de los hospitales, donde nos refiere de que ha habido una eliminación de líquido transvaginal, claro, grumoso, abundante, que no es el orín. Y bueno, nosotros tenemos que hacer en esta imagen, que es la especuloscopía, introducir un espéculo y ver, hacerle empujar a la paciente para ver si evidentemente se va a ver la salida de líquido transvaginal o la salida de líquido transcervical en este caso, porque estamos haciendo una especuloscopía. Al momento del empujo de la paciente, vamos a tener aquí en el cuello uterino la salida de líquido. Entonces, con esto estaríamos diagnosticando ya el diagnóstico de rotura prematura de membranas. Entonces, la rotura prematura de membranas sin infección intraamniótica es la pérdida de líquido por el cuello uterino antes de iniciarse el trabajo de parto. ¿Ya? Y las funciones vitales de la mamá son estables. Cuando hay ruptura prematura de membranas con infecciones intraamnióticas, bueno, tenemos la pérdida de líquido turbio, purulento, en algunos casos fétido, temperatura mayor a 38 grados centígrados, taquicardia materna, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, taquicardia fetal, frecuencia cardíaca fetal mayor a los 160 latidos por minuto, abdomen doloroso, útero doloroso, irritabilidad uterina y la sintomatología de sepsis o shock séptico, ¿no? Eso ya estaríamos hablando del cuadro clínico en estos dos casos, ¿no? Una ruptura prematura de membranas sin infección intraamniótica y con infección intraamniótica. Bueno, el diagnóstico igual, como les estaba comentando en este momento, es la historia clínica, la anamnesis, observación de salida líquido a través del canal cervical, una especuloscopía, evitar el tacto vaginal, porque podemos llevar de nuestra misma dedo explorador si es que, pese a que estemos usando un guante podemos llevar algunas bacterias, por eso se evita el tacto vaginal. Tacto vaginal eleva el riesgo de infección neonatal hasta 3 veces y disminuye el periodo de latencia hasta 9 días, ¿no? Entonces, en estos tipos de cuadros, evitar lo que es el tacto vaginal. El ultrasonido, útil para valorar la cantidad de líquido amniótico. Ahí podemos pedir lo que es cantidad de líquido amniótico o el índice de líquido amniótico que los imagenólogos hacen en 4 cuadros y van midiendo las bolsas y con eso nos da un diagnóstico de oligoamnios leve, moderado o severo, o normohidrámeos o polihidrámeos. Entonces, el ultrasonido es de bastante ayuda en este tipo de diagnóstico, ¿no? También nos ayuda mucho en la forma de tratar a estas pacientes. Otro diagnóstico que es de muy fácil manejo, de no tener muchos recursos, es la cristalografía. Ya tiene una sensibilidad del 96%, los falsos negativos son entre 5 a 10%, pueden ocurrir en la laminilla. ¿En qué consiste la cristalografía o el test de cristalización? Consiste en hacer la especuloscopía, agarrar un hisopo, empapar el hisopo con el líquido que se está evidenciando por el orificio cervical, colocar en una lámina histológica, hacer un barrido y mandarlo a laboratorio, algún lugar donde tengamos tal vez un microscopio. Y bueno, vamos a ver esta imagen. Esta imagen son las hojas de lecho. Ya, y si vemos esta imagen en el microscopio, estaríamos hablando de un líquido amniótico y estaríamos diagnosticando la rotura prematura de membranas. El otro es de la nitracina, que es lo mismo, pero ya son cultivos que muchos centros hospitales no cuentan, ¿no? Entonces, el mejor método es que es la cristalografía o el test de cristalización. Bueno, hay muchos otros
Estamos hablando de la fibronectina fetal, tiene una sensibilidad del 94% y especificidad del 97%. La alfa microglobulina 1 placentaria, una sensibilidad del 98.9%, una especificidad del 100%. Estaríamos hablando de este que nos daría un diagnóstico casi 100%, pero que son reactivos. La amniocentesis, hemos dicho que no se debe realizar, tiene potencial de detectar infecciones subclínicas antes de tener daños clínicos maternos, como la corioamionitis, y antes del inicio de la sepsis fetal, ¿no? Entonces, si hacemos una punción, podemos evidenciar un líquido purulento, si es que no hay, si hay infección en el líquido. Y esto mismo nos va a producir una rotura prematura de membrana en el embarazo. Se debe obtener cultivos para tricomona, gonorrea y estreptococcus del grupo beta. Y hablamos ahora del manejo, ¿no? Del manejo de la rotura prematura de membranas. Este cuadro es lo mismo que este, ¿ya? Edad gestacional, 34 o más semanas de gestación. Tratamiento, inducción al trabajo de parto. Profilaxis contra Streptococcus grupo beta. Y esperar que la mamá expulse el producto en la semana 34, 35, 36, 37 y evitar alguna infección. Ya siempre, considerando siempre la edad gestacional y el compromiso materno y fetal, ¿no? Hay que ir con el producto. Si vemos que está todo bien, podemos tal vez hacerle laboratorios, ver el hemograma, en este caso el leucograma, para ver que nuestros glóbulos blancos no estén elevándose por encima de 10.000 y esté produciendo alguna infección, ¿no? Entonces, es relativo el mantenimiento. Bueno, en la semana 31 a 33 semanas de gestación, bueno, observación, al menos que se confirme maduración pulmonar. Hay que madurar al pulmoncito del bebé antes de las 34 semanas. Profilaxis contra Streptococcus grupo beta, corticosteroides, lo que es la maduración, y antimicrobianos para prolongar la latencia, ¿no? La latencia, el periodo de latencia, lo que hemos hablado hace un momento, que era el periodo de latencia. Entonces, con antimicrobianos podemos prolongar el periodo de latencia. ¿No? ¿Prolongar qué? Prolongar que ya se hayan roto las bolsas y que no se inicie aún el trabajo de parto y podamos llevar adelante una buena antibioticoterapia en la paciente. Siempre, pero esta paciente internada o en observación en los hospitales, que no haga ningún signo de infección. En las 24 31 semanas de gestación, bueno, observación, profilaxis contra Streptococcus grupo beta, corticosteroides, tocolíticos que para no iniciar el trabajo de parto, antimicrobianos para prolongar el periodo de latencia. De igual forma, estos tratar de hacer llegar a un embarazo a término lo más cercano al término, ¿no? Tratar de hacer llegar sin tener estos tipos de signos de infección. Mientras que antes de las 24 semanas de gestación, los previables, bueno, es mejor asesorar a la paciente, observación o inducción del trabajo de parto. Bueno, ¿qué asesoramos a la paciente y a la familia o al esposo? Asesoramos de que este embarazo no va a llegar tal vez a un tiempo adecuado para que puedan nacer, o sea, llegar a cercano al término tal vez. No vamos a poder llegar. Y mejor inducción del trabajo de parto, podemos usar las prostaglandinas, que es el misoprostol,
para que producir un parto a la paciente y la paciente puede expulsar a un embarazo que no va a llegar a un término adecuado, ¿no? Ni a un cercano al término, ni a un lejano al término. Entonces, mejor es asesorar a la paciente. ¿Por qué? Porque esta paciente sí puede tener algún grado de infección por el tiempo que se ha roto ella las bolsas, ¿no? Entonces, asesorar a la paciente antes de las 24 semanas, tanto a la paciente como a la familia o al esposo, para inducir a un trabajo de parto y evitar infecciones en la mamá y tratarla mejor. El manejo del RPM, ¿no? Además del manejo del RPM, esta es la bectametasona, 2 dosis, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, o la dexametasona, 4 dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas para la maduración pulmonar. No olviden siempre que la maduración pulmonar se hace hasta las 34 semanas. Y hasta las 34 semanas podemos usar los corticosteroides. Todo lo no, no usar estos medicamentos. Ahora, bueno, creo que hemos tenido una pequeña desconexión. Se ha escuchado, ¿no? Todo el tema de RPM. La última parte no se logró escuchar, doctor, por las interferencias de la señal. A ver, vamos a ver otra vez, ya de un ratito. El manejo, tal vez. Y creo que era desde la diapositiva 20, doctor, o 21, creo.
Bueno, la diapositiva es igual, el manejo, ¿no? El manejo del RPM. Y les había puesto, este cuadro es el mismo cuadro que está acá, la edad gestacional y el tratamiento. Siempre ver la edad gestacional, que sea de 34 o más semanas de gestación. Podemos hacer la inducción del trabajo de parto para evitar alguna infección en el producto y en la mamá. Siempre viendo todos los datos de infección, ¿ya? Si podemos tal vez esperar una semana más o 2 semanas, ampliar el periodo de latencia, perfecto, estaríamos adecuados. Pero si ya vemos algún dato de infección tanto en la mamá como en el producto, mejor es inducir el trabajo de parto o entrarnos a una cesárea. Y hay profilaxis contra el Streptococcus grupo B. Entre la semana 31 y 33, bueno, observación, internando a la paciente, a menos que se confirme maduración pulmonar, dice, podemos hacer profilaxis contra el Streptococcus grupo beta y usar los corticosteroides para la maduración. No se olviden que la maduración pulmonar es hasta las 34 semanas. Bueno, y usar los antimicrobianos para prolongar el periodo de latencia, ¿no? Para alcanzar un poco más al cercano al término. De 24 a 31 semanas de gestación, igual observación, interna a la paciente, profilaxis contra el Streptococcus grupo beta, los corticosteroides, los tocolíticos, si es que está con trabajo de parto, con contracciones y modificaciones cervicales, bueno, usamos los tocolíticos y antimicrobianos igual para prolongar el periodo. Y los que están antes de las 24 semanas de gestación, bueno, estos son los previables o los RPMs segundo trimestre. Bueno, es mejor hablar con la familia, con la paciente, el esposo o la familia, asesorar a la paciente y a toda su familia, hacer una observación y en último caso inducir a un trabajo de parto, ¿no? Inducción es iniciar un trabajo de parto para que pueda expulsar el producto, siempre asesorando de que este producto no va a llegar a un término adecuado, ni a un lejano ni a un cercano al término, y lo que más producirle es una infección intramniótica en la mamá, una infección en el producto que puede ser muy riesgoso, para la mamá. Entonces, antes de las 24 semanas de gestación es mejor asesorar a la paciente para que ella nos autorice la inducción de su trabajo de parto, ¿ya? Y evitar cualquier signo de infección. En los de acá arriba podemos usar los antimicrobianos para prolongar el periodo de latencia hasta que no haya signos de infección. Y si ya hay signos de infección, bueno, pues tenemos que hacer una cesárea y mejor llevarlo a una incubadora, no al producto que todavía es viable. En los previables, asesorar a la paciente, ¿ya? Bueno, esto es el manejo de los esteroides, los corticosteroides para una maduración pulmonar, betametasona 2 dosis, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, o la administración de dexametasona 4 dosis de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas. Y no se olviden, antes de las 34 semanas. Los tocolíticos, acá como les he dicho en un momento, no se recomienda en mujeres con RPM sin actividad uterina. Si no hay trabajo de parto, entonces evitar el uso de los tocolíticos como el nifedipino, como la indometacina. Los antibióticos, hablamos de ampicilina, eritromicina intravenoso durante 48 horas, segundo, la amoxicilina más eritromicina oral durante 5 días. Cualquiera de estos, ya sea intravenoso o vía oral, estaríamos cubriendo cualquier tipo de infección y aumentando el periodo de latencia, ¿no? Hasta poder llegar a un término adecuado o a un término alejado, un término cercano. Ya, entonces, con eso, el manejo del RPM estamos claros con eso, ¿ya? Vamos a pasar a lo que son las distocias dinámicas, que es otro tema muy interesante, que también va a salir todo de lo que estemos acá hablando y de lo que están dentro de las diapositivas. Bueno, distocias dinámicas. Vamos a definir primero distocias, del griego dis, que es malo o difícil, y tocos, parto. Es un parto malo, en palabras griegas.
Son aquellas situaciones de estados fetales o maternos no satisfactorios o de eventos potencialmente adquiridos durante el trabajo de parto, que aumenten el riesgo para la madre o el feto. A eso llamamos distosis. Pueden ser distocias dinámicas, distocias de partes blandas, distocias óseas. Entonces, una serie de distocias que van a impedir un trabajo de parto adecuado. ¿Ya? Y bueno, pues el tema de hoy es distocias dinámicas. Ya, las distocias pueden ser debidas a varias causas, entre las que se encuentran las distocias pélvicas óseas, las distocias de tejidos blandos, las distocias fetales, las distocias debido a los anexos ovulares y las distocias dinámicas. El tema de hoy, distocias dinámicas. Bueno, las distocias dinámicas son aquellas producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical y o el descenso de la presentación. ¿Ya? A eso denominamos distocias dinámicas. Son aquellas producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical y o el descenso de la presentación. ¿Ya? Esa es la definición de distocia dinámica. Y bueno, las contracciones. ¿Qué tiene que tener una contracción uterina? Normal. Tiene que tener un tono, que es la presión más baja entre las contracciones, que está entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Tiene que tener una intensidad, ¿qué es la intensidad? Es la presión intrauterina en la contracción, que es de 30 a 50 milímetros de mercurio. La contracción tiene que tener una frecuencia, el número de contracciones en 10 minutos, lo normal en un trabajo de parto fase activa regular es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, es la frecuencia. El intervalo, tiempo entre dos contracciones. Ya, ¿cuántos segundos, cuántos minutos tarda entre producirse otra contracción? La duración es el tiempo de transcurrido desde que se inicia la contracción hasta que recupera el tono basal existente antes de su inicio. ¿Ya? La duración, una contracción puede estar entre 30 y 90 segundos. ¿Ya? En el partograma habíamos, han debido leer que hay tres formas de graficar una contracción, una duración de una contracción. ¿Ya? Más o menos puntitos en el cuadradito, nos habla de contracciones menos de 20 segundos. Una especie de un cuadrito con rayitas tipo reds, estaríamos hablando de una contracción de 20 a 40 segundos, y un cuadrito con un llenado completo negrito como esto, negro, pintado todo negrito, estaríamos hablando de una contracción por encima de los 40 segundos. Ya, entonces con esa, en un partograma vamos a poder decir si nuestra duración de la contracción es adecuada o no es. Esto tiene que tener una contracción, un tono, una intensidad, una frecuencia, un intervalo y una duración de la contracción. Normal, de 8 a 12 milímetros de mercurio en el tono, de 30 a 50 milímetros de mercurio en la intensidad, una frecuencia de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, el intervalo es el tiempo entre dos contracciones, y la duración, cuánto le dura el dolor. Ya ustedes van a controlar eso ya en el internado. ¿Y cómo vamos a controlar esto? Ya es el famoso panseo. Cuidado que ustedes como internos queden como en la ignorancia, donde diga el doctor o el residente, vos anda panseame a esa paciente. El panseo es eso, el panseo es verificar el tono, la intensidad, la frecuencia, la duración del dolor y poner en el fondo uterino, porque en el fondo uterino es donde se inicia el trabajo de parto, donde se inicia una contracción, ¿ya? Entonces, cuando les diga, vayan a pansear, el panseo es eso, agarrar, tocar el fondo uterino y controlar lo que acabamos de leer, el tono, la intensidad, la frecuencia, el intervalo y la duración de cada contracción. ¿Y por qué se inicia en el fondo uterino? Hablamos de la triple gradiente descendente. Son tres componentes. Un primer componente es la propagación descendente.
¿ya? Siempre la propagación es descendente, nunca tiene que ser descendente. ¿Y por qué es descendente? Porque los cuernos uterinos son donde se hallan el marcapaso, ¿ya? Los marcapasos de la triple gradiente descendente se encuentran en ambos cuernos uterinos y desde ahí se inicia una contracción. Por eso es que cuando vayan a pansear, el fondo uterino es lo que tienen que tocar y no así el segmento inferior. El fondo uterino se toca y van a ir viendo de que va a ir propagándose en descendente. El segundo componente es la duración de la fase sistólica de la contracción en las partes altas. ¿Cuánto dura la contracción en esta parte? Y la tercera es la intensidad. Es más fuerte en las partes altas. Propagación, duración e intensidad son los componentes de la triple gradiente descendente. La propagación es descendente, la duración en la fase sistólica de la contracción es en las partes altas y la intensidad es más fuerte en las partes altas. ¿Ya? Es por eso es que nuestro panseo lo vamos a hacer en el fondo uterino. ¿Y cuáles son los métodos de registro? Ya les había dicho, por palpación abdominal, el famoso llamado panseo. Podemos ir nosotros a donde la paciente y pedirle y nosotros se vuelve duro y dolor. Y listo. Entonces, eso es el método de registro por palpación abdominal. Y otro es el registro de la presión uterina por tocografía externa. Este es un equipo de tocografía donde, bueno, es como un electrocardiograma, tiene una pantalla en algunos casos, en otros no, pero sí tiene un papel donde se va a ir graficando tanto el tono uterino, es en el fondo, este es el transductor del toco, y este es el transductor de la frecuencia cardíaca fetal. Ambos se colocan en los dos lugares, en el fondo uterino otro y otro en el dorso donde se escucha el corazón, y ambos se van a ir graficando acá en este papel. Ya, grafica el tono. Hemos dicho que el tono es entre 8 a 12 milímetros de mercurio, lo normal, y en el papel está ahí los números, ¿no? Va a graficar la frecuencia cardíaca fetal, la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Entonces, y nos va a dar diagnósticos ahí que son los DIPS 1, DIPS 2, DIPS 3 en este cardiotocógrafo. ¿Bien? Entonces, es una segunda forma de poder registrar lo que habíamos visto anteriormente. Generalmente, todos podemos hacer la palpación abdominal y no todos los centros tienen este equipo que es de cardiotocografía. Ideal que todos tengan, pero no los tienen. Entonces, es la forma de registrar esos componentes que acabamos de hablar. Y la presión, la palpación, el umbral de percepción es de 10 milímetros de mercurio, por encima del tono normal. Bueno, estaríamos hablando de un tono normal de 8 a 12, más 10, ya estaríamos palpándonos con nuestra mano, 20 a 22 milímetros de mercurio. Si ya tocamos eso, estaríamos viendo que es 22, que el umbral es de 22 milímetros de mercurio, que estaríamos palpando. Y eso va a ir ascendiendo poco a poco, ¿no? Va a ir aumentando el tono uterino, hasta disminuir poco a poco y aumentar en una siguiente contracción. La duración real es a la percibida, mayor a 50 milímetros de mercurio, resiste depresión por los dedos. Ya, eso en cuanto a la palpación. Lo más importante es el umbral de percepción es de 10 milímetros más por encima del tono normal. De 8 a 12 el tono normal, entonces tenemos entre 20 y 22, que estaríamos palpando ya cuando la mamá nos refiera más dolor. Y bueno, las historias dinámicas, como habíamos hablado ya anteriormente de un concepto, aquí tenemos otro concepto, son disturbios de la contractibilidad o de la fuerza impulsora para producir el pasaje del feto por el canal pélvico genital.
Eso también es otra denominación de distocias dinámicas. Disturbios de la contractibilidad o de la fuerza impulsora para producir el pasaje del feto por el canal pelvigenital. Aquí tenemos un cuadrito donde nos habla de tipo de alteración. La frecuencia. Hay menos contracciones. Si tenemos una paciente con contracciones, bueno, ¿desde dónde no me estás escuchando? Distocias dinámicas. Doctor, una diapositiva antes se ha recortado. Vamos a hablar desde la triple gradiente descendente. Nuevamente, ¿no? Les había dicho que tenemos que verificar en una contracción tenemos que verificar estos 5 componentes: el tono, la intensidad, la frecuencia, el intervalo y la duración. ¿Y cómo la vamos a hacer? Con la palpación abdominal. ¿Y dónde lo realizamos? En el fondo uterino. ¿Por qué uterino? Porque se inicia la triple gradiente descendente. Esto es el útero, los cuernos el marcapaso se encuentra entre los cuernos uterinos, y es desde ahí se inicia un trabajo de parto, una contracción, y la propagación siempre es descendente. La duración siempre va a ser en las partes altas y la intensidad es fuerte en las partes altas. La mamá siempre va a decir que le duele más en el fondo uterino y en las partes altas e intensidad del dolor en las partes. Con esos 3 componentes nosotros podemos hacer paseo, podemos tal vez propagación descendente en las partes bajas y ver la intensidad que es más fuerte en las partes altas. ¿Ya? Entonces a eso llamamos triple gradiente descendente. Es donde se inicia la contracción. En un también es por palpación abdominal o por el registro del cardiotocógrafo externo. Esto es un equipo que no todos los centros de salud hospitales tienen. Algunos casos tienen un papel donde se va a registrar o se va a imprimir lo que tenemos que hallar. Tiene un transductor que es el toco. El toco es lo que va a registrar el tono uterino. Y otro transductor que es la frecuencia cardíaca fetal. Se coloca donde está el dorso del producto, donde se escucha el corazoncito. Entonces, estos se van a ir imprimiendo en este papel. Además, hay otro transductor que se le pasa a la mamá en la mano y es un botoncito donde ella tiene que ir registrando los movimientos de fiebre, ¿no? Registrando en el papel que hemos hablado acá, el tono, intensidad, frecuencia, se van a poder registrar en este papel. Bueno, la palpación, el umbral de percepción es de 10 milímetros de mercurio por encima del tono normal. Cuando tú haces una palpación a nivel del fondo uterino para verificar todos los componentes, hemos dicho que lo normal en el tono es de 8 a 12 milímetros de mercurio,
y nosotros podemos percibir con nuestra mano 10 milímetros de mercurio por encima del tono normal. O sea, estaríamos hablando que estaremos percibiendo el tono entre 20 a 22 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es lo más importante, percibir el tono uterino. Y aquí en esta diapositiva estábamos hablando de que es otra definición de lo que es una distosia dinámica. Ya son disturbios de la contractibilidad o de la fuerza impulsora para producir el feto por el canal pelvigenital. Acá teníamos otra definición que son: las distosias dinámicas son aquellas producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical y o descenso de la presentación. Esta otra nos habla de disturbios de contractibilidad o de la fuerza impulsora para producir el pasaje del feto por el canal pelvigenital. Cualquiera de esas definiciones nos va a definir lo que son las distosias dinámicas. Y este cuadro, estamos hablando de los tipos de alteración que existen en las distosias dinámicas: frecuencia, intensidad, tono y coordinación. Y cuando llamamos en la frecuencia polisistolia o taquisistolia, hablamos cuando hay 5 contracciones más en 10 minutos o mayor a 5 contracciones en 10 minutos, consideramos una polisistolia o taquisistolia y sería una alteración de la frecuencia. La otra alteración de la frecuencia es la bradisistolia, que es menor a 3 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo podría haber esta alteración? Cuando la paciente está en trabajo de parto, por cansancio uterino de la paciente, cuando ella estaba con un buen trabajo de parto, de pronto, de las 4 contracciones que tenía en 10 minutos, baja a 2 contracciones en 10 minutos. Ahí estaríamos hablando de una bradisistolia, ¿ya? Ineficaz contracción para producir un trabajo de parto y tenemos que actuar. En una polisistolia o taquisistolia va a ser cuando nosotros hagamos la administración de oxitocina, por ejemplo. Administramos oxitocina, no tenemos un buen control de la oxitocina y las contracciones pueden volverse mayor a 5 contracciones, pueden ser 6, 7 contracciones, y eso no es bueno, eso sí es una emergencia. Puede haber una ruptura uterina por presentar más contracciones en 10 minutos. A eso llamamos polisistolia o taquisistolia, ¿ya? En cuanto a la intensidad, en la intensidad tenemos la hipersistolia y la hiposistolia. La hipersistolia es cuando la intensidad es mayor a 50 milímetros de mercurio y la hiposistolia es cuando tenemos menor a 20 milímetros de mercurio. Eso lo vamos a ver. El tono, hipertonía, hipotonía. Hipertonía es cuando hay mayor a 12 milímetros de mercurio, leve, moderada o severa. E hipotonía es cuando está por debajo de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, todo eso también nos va a detallar lo que es el cardiotoco. Pero en la palpación habíamos dicho que nuestra mano puede tener la capacidad de percepción 10 milímetros de mercurio por encima del tono normal. Y ya estaríamos hablando de 20 milímetros de mercurio a 22 milímetros de mercurio. Si nosotros percibimos eso, estaríamos hablando de una hipertonía. Cuando no va a tener dolor la paciente, entonces va a ser seguramente su tono de menos de 8 milímetros de mercurio. Y la coordinación, en coordinación grado 1, grado 2. En grado 1 es cuando 2 marcapasos simultáneos. Hay la activación de los 2 marcapasos simultáneos, ¿no? Tenemos un marcapaso en el cuerno derecho y en el cuerno izquierdo. Entonces, y la incoordinación grado 2 es de 3 o más marcapasos simultáneos. Puede existir un marcapaso, además de los 2 que se encuentran en el cuerno, uno en el fondo uterino. Entonces, si hay esa incoordinación, sería una incoordinación de segundo grado.
Y la inversión del gradiente, ¿ya? Contracciones más intensas, duraderas y precoces en el segmento inferior uterino, con propagación invertida. ¿A ver? Normalmente hemos dicho que la propagación es descendente. Cuando no existe esa propagación descendente y percibimos, y la mamá nos va a decir también que el dolor está iniciado en la parte inferior y está ascendiendo, estaríamos hablando de incoordinación, de inversión del gradiente, que la contracción es más intensa, duradera y precoz en el segmento inferior uterino, o sea, en el bajo vientre. Eso es anormal. Si ocurriese eso en alguna de nuestras pacientes, mejor es entrar en no llegar a un parto normal. Los anillos de contracción, las contracciones anulares en zonas aisladas del útero. Y la distocia cervical pasiva, ausencia de dilatación cervical a pesar de las contracciones. También existe eso. Puede haber buenas contracciones y, bueno, el cérvix no se dilata. ¿Ya? Los más comunes vamos a hacer la incoordinación grado 1 y la inversión del gradiente descendente. Y vamos a ir hablando aquí de disminución de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, aumento de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, perturbación de la contractibilidad con triple gradiente descendente alterado. ¿Ya? Son 3 tipos de patología que puede ocurrir en las distocias dinámicas. Disminución de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado, aumento de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado y perturbación de la contractibilidad con triple gradiente descendente alterado. Entonces, las distocias por disminución de la contractibilidad con triple gradiente descendente conservado son hipodinamias. Hipodinamias hemos dicho. ¿Dónde está? La hipodinamia es la hipofunción del útero. Hay disminución de la intensidad y de la duración de las contracciones. Hiposistolia y disminución de la frecuencia, bradisistolia. Si hay hiposistolia y bradisistolia, estaremos hablando de una hipodinamia uterina. Puede haber primitivas y secundarias. Las primitivas son cuando había normosistolia, cuando no ha habido normosistolia en ningún momento. Y secundaria después de un periodo de contracción normal o exagerado, ¿no? Cuando la paciente no presenta ningún tipo de molestia, hablamos de hipodinamia primitiva. Y cuando la paciente ya ha iniciado un trabajo de parto o una contracción normal y de pronto disminuye la intensidad y disminuye la frecuencia, llamamos a eso secundario. Primitivas, secundarias. Hipodinamia primitiva, hipodinamia secundaria. Menor intensidad y menor duración de las contracciones. Hiposistolia y disminución de la frecuencia, bradisistolia. A eso denominamos hipodinamia. La hipodinamia primitiva es funcional, no es patológica. ¿Ya? Puede por un problema psicógeno, que la paciente esté muy irritable tal vez, hay aumento de la adrenalina y por eso hay disminución de la contractibilidad. Pero eso va a ir. Puede ser refleja, provenientes de órganos vecinos, puede haber reflexión de la vejiga o el recto, y por eso es que hablamos de hipodinamias primitivas funcionales. Y algunos puede ser por defectos hipotalámicos, por disminución de la oxitocina. No hay oxitocina, no produce oxitocina la mamá, por defectos hipotalámicos, y pues vamos a tener que tal vez iniciar una conducción o una inducción en estos casos, ¿no? Estos son cuando las mamás no presentan contracciones. Pueden tener 41 semanas de gestación y no presentan contracciones. Y ahí hacemos la inducción del trabajo de parto con oxitocina. Puede haber un defecto hipotalámico. Pero como les he dicho, todos estos 3 casos son funcionales, que se van a ir normalizando. Puede ser mecánicas por falta de formación de las bolsas de las aguas, por falta de formación de las membranas correoamnióticas,
falta de apoyo de la presentación fetal, que no esté apoyado al segmento inferior, hipoplasia del músculo uterino, procesos degenerativos del miometrio y distensión uterina. ¿Ya? Entonces, las hipodinamias primitivas, funcionales y mecánicas, que esas van a ir normal, ¿no?, durante el transcurso del trabajo de parto. Y la sintomatología y diagnóstico: intensidad es menos de 20 minutos de mercurio, la frecuencia disminuye, hay contracciones menos de 2 contracciones en 10 minutos, la intensidad es normal, la duración del parto suele prolongar de al trabajo de parto cervical por la presión que produce la, la contracción, se abomban las bolsas. Entonces, palpas, tocas como un globito. A eso se llama bolsas abombadas, ¿no? Poco abombadas. Ahí es porque es una buena contracción. En una hipodinamia estamos hablando de dilatación es poca en relación al trabajo de parto, presentación apoya y ansiedad materna, se cansan las mamás, no me han hecho nada, estoy internada 3 días y no me hacen nada. Bueno, la membrana puede romperse con los tactos, tal vez. Y en el alumno del cansancio muscular, precedidas de una dinámica mal o hipodinámica. Éramos hipodinámicos, ¿no? Aparece al final del periodo en una hipodinamia secundaria. La mamá se cansa, hay cansancio muscular. Y ha cambiado a, a, a occipito púbica tal vez, y bueno, es un obstáculo que tal vez era una a veces el reposo supera las infecciones, la cross tejidos se estimula con oxitocina. Y en el segundo caso, bueno, la asocias
aumento de taquisistolia, bradisistolia, hipersistolia, hiposistolia, hipertonía e hipotonía. ¿Lo ven? Y ahí vamos a ir viendo son disminución de la contractividad con triple aumento descendente conservado. Les llamamos hipodinamias. Va a haber hipofunción del útero. A esto hay disminución de la intensidad y de la duración de las contracciones, hiposistolia, lo que estaba en esta secuencia de las contracciones, bradisistolia, que también es este cuadro de la frecuencia. Cuando hay normosistolia, no hay pasar asintomática. Y las secundarias hablamos que después de un periodo de contracción no, o exagerado, cuando una paciente inicia trabajo de parto y dentro de la hipodinamia primitiva de hipodinamias funcionales y mecánicas, disminuye la contractibilidad. Puede haber una parte proveniente de los vecinos, como la reflexión de la vejiga o el recto, y en todo caso de efectos hipotalámicos. Hay disminución en hablamos de falta de en el segmento inferior, que no los casos para que haya una hipodinamia primitiva mecánica. La función psicológica por reflejos de los órganos vecinos, minutos, intensidad es normal, la duración del parto suele prolongarse, se detiene. Atato vaginal en relación al trabajo de parto, presentación
apoya poco la cabecita al segmento inferior. Y bueno, es poco el abombamiento de las bolsas. Protruyen el cervical. Cuando hay una buena contracción, las bolsas protruyen muy fuerte, mientras que una buena contracción, las bolsas globito. ¿Ya? La evolución del pronóstico no afecta a la madre ni produce anoxia fetal, hay fatiga, ansiedad materna, la mamá dice, no me han hecho nada, 2, 3 días en el hospital y con los tactos podemos romper las membranas. Y el alumbramiento, en el alumbramiento va a existir hemorragias por el parto prolongado pueda tener esta paciente. Entonces, como hemos dicho aquí, estos hipotalámicos, la oxitocina. Entonces, ¿qué hace parto? Hipodinamia secundaria. Consecuencia del cansancio muscular, precedidas de una dinámica normal o hiperdinamia. Aparece al final del periodo de dilatancia de un obstáculo al parto, partes blandas u óseas del canal, se tactan las huellas del trabajo de parto. Y esto, la presencia de un obstáculo al parto. Puede haber edemas, partes blandas, la variedad de posición, ido a una occipito púbica, o se haya quedado en occipito ilíaca izquierda anterior, de la cabecita, y si existe edema en cuello o en vagina. Y la se recupera la actividad. Las infecciones de los tejidos maternos porque se desgarran, y la anoxia fetal son más frecuentes en esta distosia. ¿No? El tratamiento, actividad normal, si no, no va a llegar a un parto normal. Las distocias por aumento de la contractibilidad del triple gradiente descendente conservado. El otro era disminución de la contractibilidad. Esto es aumento. El otro era hipodinamia. Esto es hiperdinamia. Y como sabemos, intensidad de las mayor a 50 milímetros de mercurio, contracciones en 10 minutos, taquisistólicos en vagina, en vulva, podemos lesionar la mayor a 50 milímetros de mercurio, la frecuencia existolia puede aumentar el tono hipertónico
y todo, bueno, valorar todo eso y no llegar a un parto. Del parto, mayor excitabilidad en los centros nerviosos del útero, de las neurosecreciones como la oxitocina. Síntomas y diagnóstico: aumento de la intensidad contráctil, muy agitada, fuertes dolores desde un útero leñoso que tiene una duración de 70 segundos tal vez, diferente a la hipertonía, contráctil muy acelerado y no se percibe relajación. No va a haber relajación en este tipo de contracción. Diferente, ya hay rotura uterina, aparece el dolor. Los tejidos blandos a prepararse, va a haber desgarros del cuello, vagina y periné, puede haber desprendimiento de la placenta, atonía en el alumbramiento, anoxia. Bueno, esa sería la evolución y el pronóstico. Y medicamentos podemos llegar a una hipernemia secundaria de lucha. Su evolución puede ceder la potencia, hipodinamia secundaria, no hay peligro materno ni fetal, entrar en contractura, anoxia fetal y mayor peligro materno, puede ceder la resistencia, no y Fromel y Pinar es contra propios de una rotura uterina por las hiperdinamias. Bueno, no de la contracción y el signo de Pinar es si palpamos un ascenso de los anillos, estaríamos a palpación de ligamentos redondos por estiramiento de los mismos, y el signo de Pinar es la hemorragia escasa y oscura de origen cervical por la irrigación del cuello. La evolución: parto acelerado, rotura de útero, de contractura, hipodinamia, bueno, se relaja todo y ya no hay dolor. Distocias por perturbación de la contractibilidad con triple gradiente descendente alterado. Esto es ya las contracciones en el segmento inferior y van en ascenso, ¿no? Y no como lo normal que inicia en los cuernos uterinos y van exageración y cambio de sitio de la percepción del dolor. Segmento inferior izquierdo, o sea, eso va a ser lo que nos va a referir la paciente y lo que vamos a palpar nosotros también al momento de hacer el palpeo.
La etiología, estímulos normales o espigas irritativas, órganos vecinos, reflexión de la vejiga. Ondas contráctiles con gradiente invertido, completa, parcial. Completa comprende duración, intensidad y sentido de propagación de la onda. No se logra dilatar el cuello. ¿Por qué? Porque las ondas van hacia arriba y no van hacia abajo. Parcial, solo se afecta uno de los componentes. Se dilata parcialmente el cuello. En una completa no hay dilatación uterina y en una parcial puede dilatar parcialmente. Inversión del gradiente de intensidad, contracción del segmento, a eso llamamos la inversión del gradiente. Inversión del gradiente de propagación segmento superior de hipertonía uterina, única causante de la reducción del gasto placentario, origen de la anoxia y muerte fetal. Hipertonía por policistolia más frecuente, hipertonía por incoordinación, hipertonía por sobredistensión en 95% de casos con polidramnio o embarazos múltiples, hipertonía esencial, aumento de tono primario, desprendimiento normoplacentario. Son los mecanismos de hipertonía uterina. Lenta de un polidramnio, hay que romper bolsas tal vez por el polidramnio. Y en último caso, programar para una intervención de las diapositivas para el examen del día jueves. Gracias y que tengan buenas noches.